No hay ningún lugar en la Tierra tan sinónimo de la palabra dinosaurio como la formación Hell Creek. Si no has oído hablar del nombre, definitivamente habrás oído hablar de su fauna dinosauriana. Adelante, imagina la prehistoria en el sentido más breve. La imagen que sin duda vendrá a la mente de muchos de ustedes es esa imagen clásica de un tiranosaurio en la cima de una montaña, escudriñando su dominio tropical lleno de cícadas. Quizás una manada de triceratops paseando lentamente junto a un río serpenteante en el fondo. Los bosques espesos y las llanuras de inundación abiertas dominan el paisaje y uno o dos pterosaurios grandes y oscuros vuelan por encima. Esa es una sección de la famosa formación Hell Creek, ubicada en lo que ahora es una sección central norte de los Estados Unidos de América. Específicamente, segmentos de Montana, Wyoming y las Dakotas. Hoy en día, Hell Creek es un paisaje lo suficientemente dramático tal como es, sin el contexto prehistórico. Las fotos aéreas de la formación mostrarán un paisaje accidentado de enormes rocas y acantilados sobresaliendo hacia el cielo, entre bosques escasos y campos bajo un cielo abierto y amplio. Se ve muy diferente al Hell Creek de hace 66 millones de años. No obstante, nos enfocamos en esta ubicación prehistórica por una razón en particular. La formación Hell Creek es famosa por contener los fósiles de los últimos dinosaurios de América del Norte, los que habrían estado vivos para experimentar el evento de extinción masiva cataclísmica que puso fin a toda su especie. Algunas de las rocas son incluso lo suficientemente jóvenes como para volcar el límite Cretácico-Paleoceno hacia el comienzo de la era Cenozoica, la época en la que el mundo estaba dominado por pequeños mamíferos, reptiles y aves que sobrevivieron al impacto del asteroide y los desastres subsiguientes. Hoy, vamos a examinar en profundidad este espectacular punto en la historia de la Tierra, adentrándonos en la arcilla de 66 millones de años para descubrir los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas que llamaban hogar a esta extensa llanura de inundación. Siéntate y disfruta mientras te llevamos en un safari a través de la formación Hell Creek. En primer lugar, Hell Creek era cálido. Mucho más cálido que los estados del norte de hoy. De hecho, su clima era subtropical. Y donde hoy podrías encontrar bisontes, osos y alces desfilando por las praderas montañosas de Wyoming, te habrías encontrado con cocodrilos, tortugas y dinosaurios si retrocedieras el reloj 66 millones de años. Principalmente, Hell Creek era una llanura de inundación abierta, con grandes ríos cortando enormes extensiones de tierra baja. También había bosques aquí y apoyaban una enorme diversidad de vida extinta. Estos bosques estaban compuestos principalmente de laurel, haya, sicomoro y palmeras. La hierba aún no había tomado el sotobosque y en su lugar crecían helechos y musgos. Son esas palmeras las que inicialmente ayudaron a los científicos a discernir el clima de Hell Creek, notando que debían haber necesitado condiciones subtropicales como mínimo para crecer en grandes números. La formación en sí fue definida en 1907 y la mayor colección de fósiles desenterrados en Hell Creek se puede encontrar en el Museo de las Rocosas en Montana. La colección presume algunas de las especies de dinosaurios más icónicas jamás descubiertas, incluyendo tanto al Tyrannosaurus rex como al Triceratops horridus. Además de la arcilla, la geología de Hell Creek está compuesta principalmente de lutitas y areniscas, depositadas por la actividad fluvial al final del período Cretácico.
Se han descubierto una amplia variedad de especímenes de dinosaurios en la formación Hell Creek, y en ninguna otra parte de la Tierra puedes esperar encontrar un conjunto tan icónico de especies fósiles. Lo primero que podrías notar si viajaras atrás en el tiempo 66 millones de años a la Montana Cretácica es su diversidad de grandes dinosaurios ornitisquios. Los ornitisquios son el colosal grupo de dinosaurios, en su mayoría herbívoros, con caderas de ave que incluían a los ceratopsianos, ornitópodos y estegosaurios. Notarías no solo la diversidad, sino la gran cantidad de especies icónicas presentes en un solo lugar en un momento dado. Comencemos con uno que muchos de ustedes reconocerán, el espectacular Pachycephalosaurus. Este ornitisquio bípedo, famoso por su grueso cráneo abovedado, a menudo se representa como una criatura bastante pequeña, al menos en comparación con algunos de sus gigantescos contemporáneos. Pero este poderoso animal aún medía 4 metros de longitud, de la nariz a la punta de la cola. Ese cráneo abovedado era la característica más llamativa y distinguible del Pachycephalosaurus, y definitivamente es lo que, para la mayoría de nosotros, vendrá inmediatamente a la mente cuando pienses en este dinosaurio. Como el comportamiento es muy difícil de determinar para los científicos, solo al mirar el hueso fosilizado es difícil decir exactamente cuál era el propósito de este cráneo de hueso sólido. Pero es probable que haya servido como alguna forma de arma, al menos para competir con los machos de la misma especie. Es una vista común ver a los machos de Pachycephalosaurus representados golpeándose los cráneos entre sí para competir por territorio o parejas. Casi como un muskox dinosaurio o una oveja de cuernos grandes. Sin embargo, podría haber un problema con esta teoría. Es poco probable, dada la grosura de estos cráneos, que el Pachycephalosaurus pudiera haber vivido de esta manera de forma sostenible sin sufrir rápidamente daño cerebral a largo plazo. Dos animales de 4 metros de largo, golpeándose la cabeza a altas velocidades, podrían haber infligido heridas graves después de un tiempo, y los especímenes de cráneos conocidos por la ciencia no están lo suficientemente marcados o dañados como para respaldar esta teoría de manera concluyente. Alternativamente, entonces, se sugirió que el Pachycephalosaurus sí usaba su cráneo como arma, pero no para combates cabeza a cabeza. En cambio, podrían haber practicado golpes de costado donde dos individuos se paraban ya sea cara al lado o paralelos uno al otro, bramando y mostrándose antes de dar un cabezazo al otro en el torso. Esto podría haber sido lo suficientemente poderoso como para dañar al perdedor de la pelea, pero el golpe habría sido lo suficientemente suave en la cabeza del atacante para asegurar que no se infligiera ningún daño a largo plazo. Esto también explicaría la falta de cicatrices en los especímenes desenterrados. La existencia de otros dos pachycephalosaurios en Hell Creek ha sido largamente debatida, Dracorex y Stygimoloch. Sorprendentemente, parece que estos dinosaurios podrían haber sido en realidad especímenes de Pachycephalosaurus desenterrados en varias etapas de desarrollo. Se teoriza que los dinosaurios nacieron con cabezas planas y desarrollaron los icónicos cráneos abovedados al llegar a la edad adulta. Por ahora, el pariente más cercano de Pachycephalosaurus en Hell Creek fue Sphaerophilus. Con la mitad del tamaño de sus primos, estos pachycephalosaurios de 2 metros probablemente habitaban densos bosques y zonas boscosas que rodeaban las tierras que componían Hell Creek. Uno de los animales de manada más grandes de Hell Creek fue Edmontosaurus, un enorme hadrosaurio de 12 metros cuyos especímenes son extremadamente comunes en la zona. Este gigantesco herbívoro estaba entre los más grandes de la fauna de Hell Creek y probablemente vivía en grupos en las llanuras costeras de Hell Creek, donde podía deambular por la tierra en 2 patas o en las 4.
De hecho, Edmontosaurus era una especie increíblemente extendida, con fósiles conocidos tanto en Canadá como en Hell Creek. Probablemente era un pastador, como propuso Williams et al., notablemente debido al extenso desgaste en sus baterías de dientes que se reemplazaban con frecuencia. El desgaste se habría desarrollado debido a que el dinosaurio masticaba material vegetal áspero, que crecía más cerca del suelo, así como el daño infligido por el suelo abrasivo y las piedras atrapadas en la vegetación. También se conoce a la ciencia una fascinante visión del comportamiento del Edmontosaurus. Es probable que este animal haya vivido en grandes manadas o grupos comunitarios, probablemente para defenderse en números contra los grandes depredadores terópodos de la región. Se han desenterrado grandes cantidades de restos de Edmontosaurus de animales individuales separados en las mismas ubicaciones, lo que lleva a los científicos a concluir que estos animales vivieron y finalmente murieron uno al lado del otro. De hecho, se conoce bastante de cerca gran parte de la biología de Edmontosaurus. Incluso hemos encontrado evidencia de tumores cancerosos presentes en los restos de estos dinosaurios, y sabemos que el Edmontosaurus habría tenido un cerebro muy pequeño en relación con su tamaño grande. Cualquier viajero en el tiempo al Wyoming del Cretácico tardío seguramente estaría encantado de toparse con un Ankylosaurus. Este gran y poderoso habitante de Hell Creek es, sin duda, una de las criaturas más icónicas que jamás han adornado la prehistoria de nuestro planeta. Bien conocido incluso para el entusiasta de los dinosaurios más casual, como un titán fuertemente blindado con placas óseas y osículos que corren en filas a lo largo de su cuerpo. Este dinosaurio ornitisquio de aproximadamente 8 metros de largo incluso tenía una cabeza fuertemente blindada. Púas sólidas y piel áspera lo protegían de casi todos los atacantes. Pero este no era una criatura que se centrara solo en la defensa. Famosamente, el Ankylosaurus es conocido principalmente por el enorme garrote óseo que coronaba su poderosa cola. Esta era un arma formidable, una que se habría utilizado para debilitar seriamente a un atacante que se acercaba, o para luchar con otros miembros de su propia especie por territorio o el derecho a aparearse. Una escena común del paleoarte a lo largo de los años muestra a un Tyrannosaurus hambriento intentando hacer una comida de un Ankylosaurus solo para encontrarse con una pata rota después de morder más de lo que puede masticar con este animal compacto y parecido a un tanque. Sus colas en realidad habrían sido sorprendentemente flexibles, probablemente balanceándose de izquierda a derecha en un ángulo de 100 grados, capaces de golpear en el flanco, la cara o las extremidades de un agresor o rival. De todas las criaturas peligrosas que residían en Hell Creek, Ankylosaurus estaba muy cerca de la cima de la lista de las que deberían haberse dejado en paz. El pariente más cercano de Ankylosaurus en Hell Creek fue un dinosaurio descrito en 1988, Denverosaurus. Aunque estaban relacionados, Denverosaurus era un nodosáurido, no un anquilosáurido, pero ambos compartían varias características comunes. Denverosaurus todavía estaba fuertemente blindado, pero sus osteodermos eran más pequeños y tenía más. También hizo un mayor uso de sus picos óseos, que estaban situados a lo largo de sus flancos y cuello. Le faltaba el poderoso club de cola de Ankylosaurus, y también era un dinosaurio en general más pequeño, aunque solo por poco. Ningún video sobre Hell Creek estaría completo sin mencionar sus dinosaurios ceratopsianos, que son los famosos dinosaurios grandes, voluminosos, con cuernos y a menudo con volantes. En este caso, Hell Creek fue el hogar de dos pesos pesados mundialmente famosos, el espectacular Taurosaurus y el icónico Triceratops. De hecho, en un momento se pensó que el Taurosaurus era un Triceratops juvenil y por lo tanto no un género válido.
Pero estudios recientes han demostrado que no solo es una especie diferente, sino que el género en sí mismo es muy válido. Ambos dinosaurios poseían espectaculares volantes, que probablemente se usaban para fines de exhibición, cargados de colores vibrantes y llamativos que habrían ahuyentado a los atacantes o atraído a las parejas. En la parte delantera de los dinosaurios había 3 largos y afilados cuernos que podrían haberse utilizado para herir a los posibles depredadores o para luchar con los rivales. Arrancaban fuertes hebras de vegetación con sus poderosos picos y probablemente habrían vivido en grandes grupos familiares. Una especie de Triceratops, Triceratops horridus, recibió un nombre que se traduce aproximadamente como cara horrible de 3 cuernos, cuando seguramente, en realidad, presenciar manadas de estos gigantes similares a rinocerontes de colores vibrantes deambulando por las llanuras y colinas habría sido una de las vistas más hermosas de toda la naturaleza. Las cabezas de estas criaturas solas, que constituyen 1/3 de toda su longitud corporal, habrían sido una vista espectacularmente sustancial, a diferencia de cualquier otra cosa en la naturaleza moderna. Triceratops habría sido uno de los últimos géneros de dinosaurios no aviares vivos en el Mesozoico y ciertamente habría estado presente para presenciar la catastrófica extinción Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años. La diversidad de los dinosaurios ornitisquios de la formación Hell Creek solo fue igualada por otro grupo de criaturas presentes en ese momento, los terópodos. Los fósiles pueden tardar años en descubrirse y desenterrarse, con excavaciones arqueológicas meticulosas que se llevan a cabo durante periodos de tiempo prolongados. Esto significa que los fósiles en sí son increíblemente valiosos y no solo por su valor histórico. Un ejemplo famoso es Stan, un esqueleto de T-Rex que se vendió por más de $30 millones en 1956. Eso no es algo que la mayoría de nosotros pueda permitirse, pero gracias al patrocinador de hoy, Masterworks, es posible para personas como tú y yo invertir en coleccionables de millones de dólares por una fracción del precio. Tal vez no podamos comprar un esqueleto completo de T-Rex, pero podemos invertir en obras de arte. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Masterworks es una innovadora startup fintech en el Distrito Financiero de Nueva York. Autentifican y compran pinturas de varios millones de dólares, luego las titulan con la Comisión de Valores y Bolsa, lo que permite a casi cualquier persona invertir en acciones de arte icónico de leyendas como Picasso, Monet y Banksy. Arte con potencial de retornos extraordinarios. En los últimos 12 meses, Masterworks ha entregado decenas de millones de dólares a sus inversores. Y estos resultados han captado la atención de Forbes, CNN, CNBC y más. La demanda ha llegado al punto en que Masterworks busca adquirir nuevas obras de arte cada semana. Hasta ahora se han inscrito más de 617,000 personas. La buena noticia es que puedes reclamar tu propia cuenta gratuita y sin obligaciones en el enlace de la descripción. Hell Creek también era notorio por albergar algunos de los últimos y más famosos dinosaurios terópodos. Los terópodos eran famosamente el grupo de dinosaurios bípedos, generalmente depredadores, prevalentes en el Mesozoico, muchos de los cuales tenían plumas. Varios grupos estaban representados en Hell Creek, pero uno de los más extraños eran seguramente los nátidos escénicos. Estos dinosaurios parecidos a los pavos y con muchas plumas no solían ser particularmente grandes, pero había ciertas excepciones. Los nátidos escénicos de Hell Creek consistían en Anzu, una especie relativamente grande con una cresta en la cabeza prominente que podría haber hecho que se pareciera superficialmente a un casuario, un pequeño grupo de aves no voladoras del sureste de Asia y el norte de Australia. También presente en Hell Creek
estaba el mucho más pequeño Leptorhynchus, cuya cresta en la cabeza era menos prominente que sus primos Ansu. Estas criaturas eran oviraptorosaurios, un grupo relacionado con los peculiares géneros asiáticos Oviraptor, una criatura muy famosa que una vez se pensó que se alimentaba de los huevos de otros dinosaurios. Es probable que los nátidos escénicos de Hell Creek vagaran por el sotobosque del bosque, lejos de las llanuras abiertas, quizás reuniéndose en grandes números para exhibirse y anidar como los faisanes o urogallos modernos. Algunos de los otros terópodos del bosque eran un poco más peligrosos. Los intimidantes también residían aquí. Los rápidos, delgados, posiblemente carnívoros bípedos nocturnos que podrían haber cazado en pequeñas manadas juntos en los bosques. Pectinodon fue uno de esos trudontidos, una especie más baja en altura que el humano promedio, pero poseía una cola larga y afilada, lo que lo hacía parecer mucho más grande de lo que era. Estas criaturas, con su poderosa visión, cuerpos emplumados y fuertes extremidades traseras, habrían saltado con facilidad a través de la espesa vegetación oscura, quizás en persecución de los primeros mamíferos, dinosaurios ornitisquios o pequeños reptiles. También presente en Hell Creek estaba el trudontido Peronicodon, un dinosaurio relativamente raro, conocido solo por sus dientes. Afilados y curvados, sabemos que estos dinosaurios eran trudontidos por la forma de sus dientes, que habrían sido utilizados para cortar y desgarrar carne. En las llanuras y bordes del bosque, vivían grandes grupos de terópodos que vivían en manada, los ornitomímidos. Dos especies estaban presentes en Hell Creek, Ornithomimus y Struthiomimus, ambos similares en forma y función general, pero probablemente eran fácilmente distinguibles uno del otro en vida al observar los vibrantes patrones de sus plumajes de exhibición. Ornithomimus y Struthiomimus se traducen respectivamente como imitador de pájaros e imitador de avestruces, y este último proporciona una buena cantidad de información sobre cómo eran estos dinosaurios. Cuellos largos, ojos grandes, extremidades altas y un pesado revestimiento de plumas habrían hecho que estas criaturas parecieran avestruces reptilianos grandes, que probablemente habrían sido capaces de correr a velocidades de casi 40 millas por hora. Estos dinosaurios tenían la altura de un avestruz y probablemente vivían de forma similar. Estas criaturas estaban adaptadas a un estilo de vida en gran medida herbívoro, capaces de picotear y ramonear arbustos y vegetación en el extenso paisaje de Hell Creek, pero también habrían estado bastante contentas para consumir insectos y pequeños vertebrados como mamíferos y reptiles. También podrían haber picoteado huevos y crustáceos cuando las fuentes de alimento escaseaban. Estaban adaptados para correr a altas velocidades durante ráfagas cortas de tiempo, probablemente para escapar de emboscadas de algunos de los terópodos más grandes y mortíferos de la región. Los medios paleontológicos populares a menudo han representado a estas criaturas viviendo en grandes grupos familiares para seguridad de números contra dinosaurios como el Tyrannosaurus. Un grupo de criaturas de las que la fauna dinosauriana de Hell Creek debía estar constantemente consciente eran los dromaeosaurios. Esos depredadores sigilosos y esbeltos, cubiertos de plumas y equipados con garras en forma de hoz en cada pie. Los dromaeosaurios famosos de todo el mundo incluyen al mundialmente famoso Velociraptor. Pero Hell Creek albergaba a dos especies que sin duda eran más grandes y mortíferas. En los bosques, el pequeño pero mortal Ocuroraptor acechaba a su presa. Este dromeosaurio solo se conoce por fragmentos de mandíbula y dientes. Pero incluso con solo esos, los científicos pueden hacerse una buena idea de cómo era este terópodo y cómo vivía. Es probable que este dinosaurio acechara entre las ramas y la maleza de los bosques de Hell Creek, cayendo o saltando silenciosamente sobre su presa antes de que pudieran darse cuenta del peligro.
es probable que pequeños dinosaurios, huevos, mamíferos y reptiles fueran presas justas para un Ocuroraptor en la caza. Sin embargo, en las llanuras, o quizás en los bordes del bosque, vivía un dromaeosaurio mucho más grande. Dakota Raptor, descrito en 2015, medía alrededor de 5,5 metros de longitud y habría estado adaptado para derribar presas mucho más grandes, quizás ornitomímidos o grandes ornitisquios. Probablemente fue uno de los únicos dinosaurios de Hell Creek capaces de enfrentarse a un anquilosaurio o un triceratops, y habría sido un adversario rápido y ágil para cualquier dinosaurio al que acechaba. A pesar de que estos dinosaurios estaban cubiertos de plumas, el vuelo habría sido una imposibilidad segura. Debido a su tamaño, no habrían podido generar suficiente elevación para dejar el suelo. Más bien, confiaban en sus patas traseras para lanzarlos a través de la maleza y a través de las llanuras, mientras que las plumas probablemente se usaban para fines de exhibición. Quizás para permitir que otros miembros de la misma especie identifiquen a individuos o para comunicarse o exhibirse a las parejas. Erguido sobre Hell Creek, con casi 4 metros de altura y 12,5 metros de longitud, se encontraba la criatura prehistórica más famosa que jamás haya vivido, el tiranosaurio. Uno de los depredadores más grandes que jamás haya caminado por la Tierra, el tiranosaurio encabezaba la cadena alimentaria en el ecosistema de Hell Creek y habría sido un cazador verdaderamente formidable. El Triceratops probablemente habría sido una fuente de alimento primaria, pero el Edmontosaurus y el Ankylosaurus también eran presas fáciles. Los tiranosaurios juveniles habrían cazado dinosaurios más pequeños, como los rápidos terópodos o el Pachycephalosaurus, e incluso podrían haber sido presas ellos mismos de dinosaurios como el Dakota Raptor. Por muy estereotipado que sea, es un pensamiento impresionante imaginar a un tiranosaurio adulto saliendo de la línea de árboles hacia una manada desprevenida de triceratops, eligiendo a un miembro viejo o herido del grupo antes de intercambiar mordiscos y golpes de cuerno entre ellos. Es una imagen que ha quedado grabada en la mente de cada uno de los entusiastas de los dinosaurios en el planeta en algún momento de nuestras vidas, y hasta el día de hoy sigue siendo un gran atractivo para aquellos interesados en la paleontología. El pensamiento de que escenas como esta alguna vez tuvieron lugar en nuestro planeta es asombroso, por decirlo menos. Por intimidante que probablemente fuera el Tyrannosaurus, es importante recordar que no era una especie de demonio loco y violento. Era un organismo de la misma manera que los leones y tigres de hoy en día. El público generalmente teme a los depredadores más grandes de hoy, pero sabemos que no pasan toda su vida matando sin sentido. Muchos son buenos padres, criaturas sociales y altamente inteligentes. No hay razón para pensar que lo mismo no se aplicaría a Tyrannosaurus, y probablemente mostró una serie de comportamientos extraños y maravillosos que el registro fósil simplemente no conserva. De cualquier manera, ciertamente eran criaturas asombrosas que merecen ser vistas bajo una luz más compleja de lo que normalmente hacemos hoy. Como sucede con cada ecosistema, Hell Creek albergaba a una serie de otras especies no dinosaurias que funcionaban de muchas formas extrañas y espectaculares. Muchas de estas criaturas eran reconocibles comparadas con sus descendientes modernos. Mucha de la fauna no dinosauria de Hell Creek, o al menos representantes de sus respectivas familias, persistiría con éxito en el Paleoceno, sobreviviendo a la extinción masiva provocada por el impacto del asteroide Chicxulub hace 66 millones de años. En la última parada de este recorrido a través del tiempo, exploremos algunas de las extrañas criaturas que vivían en y alrededor del delicado e intrincado ecosistema de la formación Hell Creek.
Además de la fauna dinosauria de Hell Creek, se han descubierto 2 especies no descritas de pterosaurios a lo largo de los años. Una de estas especies es una especie indeterminada de Astarkid, los gigantescos pterosaurios que incluyen famosamente al magnífico Quetzalcoatlus y Hatzicopteryx. Los científicos aún no están seguros de si los huesos descubiertos en Hell Creek pueden pertenecer realmente a especímenes de Quetzalcoatlus en sí, lo que agregaría otra especie clásica a una formación que ya está llena de iconos prehistóricos. La idea de un espécimen de Quetzalcoatlus completamente crecido volando sobre un paisaje lleno de manadas de Triceratops y Edmontosaurus realmente es algo para contemplar con la mente. La segunda especie de pterosaurio es aún menos conocida. Aún hoy en día, realmente no sabemos a qué familia de pterosaurios pertenece este espécimen, lo que añade aún más misterio a la mezcla. Mientras tanto, en las aguas de flujo lento de Hell Creek, otro grupo de reptiles mucho más reconocibles se estaban haciendo un nombre: los crocodilomorfos. Se conocen 3 especies en todo Hell Creek. El enorme Borealosuchus, que puede haberse parecido mucho a un cocodrilo del Nilo moderno. Brachicamsa, una especie relacionada con los caimanes modernos, que, con 3 metros de largo, fácilmente habría podido arrebatar pequeños dinosaurios de la orilla del río. Y el Pterosaurus de hocico delgado, un crocodiliano relacionado con los gaviales modernos. Estas habrían sido 3 razones para que las criaturas grandes y pequeñas tuvieran cuidado alrededor del borde del agua. Probablemente, muchos crocodilianos poderosos se reunían en grandes cantidades a lo largo del borde del agua y en las secciones de río poco profundas, esperando pacientemente para atraer a criaturas terrestres desafortunadas o desprevenidas a una tumba acuática. También se conocen más de 20 especies de tortugas de los lechos de fósiles de Hell Creek, una gran variedad que habría compartido las aguas con las 3 especies de crocodilomorphs. Estas tortugas, tanto grandes como pequeñas, representaban una gran cantidad de diferentes familias taxonómicas y nichos ecológicos que no habrían sido demasiado diferentes de las especies a las que estamos acostumbrados a ver en ríos y lagos en la actualidad. Algunas de estas especies, para tortugas de agua dulce, eran enormes. Basilinus y Axistemus, por ejemplo, eran gigantes. Este último era un pariente enorme de las tortugas de caparazón blando de la actualidad. Cedrovina, por otro lado, era todo lo contrario. Con un tamaño aproximado al de una cabeza humana, probablemente no habría parecido demasiado fuera de lugar entre sus primos del siglo XXI. En los bosques y afloramientos rocosos de Hell Creek vivían muchos reptiles del orden Squamata, comúnmente conocidos como lagartos y serpientes. Muchas de estas especies habrían sido reconocibles como lagartos y serpientes, y generalmente no cambiaron mucho a lo largo del Cenozoico. Entre el stock de lagartos de Hell Creek vivían parientes de los lagartos monitor, los primeros látigos, skinks primitivos, un lagarto sin patas y un lagarto barbudo. También estaban presentes familias extintas, varias especies de lagartos y serpientes relativamente poco notables que se habrían escondido entre el suelo del bosque, fuera de la vista de los dinosaurios depredadores o aguardando emboscados a que la presa se les acercara. A medida que nos acercamos a la costa, sabemos que especies indeterminadas de enormes mosasaurios de 11 metros de largo, estrechamente relacionados con los lagartos y las serpientes, también residían en las aguas frente a la costa de Hell Creek. Pero por el momento, se sabe poco específicamente sobre la identidad exacta de estos gigantescos reptiles marinos. En cuanto a las serpientes, son sustancialmente menos conocidas y menos numerosas. Sabemos que nuestra primera especie de boa vivió en Hell Creek, una serpiente que aún no tiene nombre.
Este constrictor se habría parecido a sus primos modernos, quizás cazando a jóvenes dinosaurios o mamíferos. Howe Creek tenía varias especies de mamíferos. Muchos de estos mamíferos eran pequeños. El mamífero verdadero más grande que evolucionó antes del Cenozoico era aproximadamente del tamaño de un perro doméstico pequeño. Se conocen 24 especies de 10 géneros, y todos son multituberculados, un orden extinto de mamíferos que eran muy similares a los roedores modernos. Muchas de estas especies habrían sido discretas y asustadizas, escondiéndose en la maleza de los densos bosques al borde de los ríos y llanuras de inundación. Un viajero en el tiempo moderno a Hell Creek probablemente pasaría por encima de una de estas pequeñas criaturas que corretean sin darle una segunda pensada. Pero una de estas líneas de criaturas habría llevado eventualmente, millones de años después, al advenimiento de primates que finalmente darían lugar a los humanos que llegarían a convertirse en tú y yo. Por el momento, estas criaturas eran de hecho pequeñas, sin embargo, y probablemente vivían a la sombra de los dinosaurios que gobernaban todo el mundo. No obstante, su hora se acercaba. En algún lugar en las vastas extensiones del espacio, el asteroide Chicxulub se precipitaba hacia el planeta a una velocidad atronadora, marcando el fin del reinado de los dinosaurios y comenzando el reinado de los mamíferos. Hell Creek parece un capítulo final apropiado para la más majestuosa dinastía animal. Figurada y literalmente, los dinosaurios se despidieron con un estruendo. Los espectaculares reptiles de megafauna que caminan por estas tierras fueron algunas de las criaturas más asombrosas que jamás han caminado por el planeta a lo largo de toda su historia natural, y no solo en la era mesozoica. En ninguna otra parte de la prehistoria se puede encontrar una variedad tan masiva de especies verdaderamente icónicas. Enormes manadas de Triceratops, entrelazadas con los grupos familiares de Edmontosaurus, vagando por un paisaje dramático de llanuras y bosques. Mighty ríos, cortando el paisaje, conteniendo una vasta gama de especies de tortugas y cocodrilos, estos últimos esperando para emboscar a su presa como un extraño preludio a las sabanas africanas modernas. En los bosques, nuestros primeros ancestros probablemente esquivaban ataques de gigantes dromaeosaurios, quienes, cuando no podían atrapar una comida fácil, quizás se unían para derribar a los ornitomímidos. Rarezas blindadas, como Ankylosaurus y Pachycephalosaurus, vagaban por la tierra compitiendo por parejas con extravagantes rituales de exhibición, chocando entre sí para ganar el afecto de una hembra. Sobresaliendo por encima de todo estaba el Tyrannosaurus, la criatura prehistórica más famosa que jamás haya vivido, que realmente habría ganado el nombre de lagarto tirano, ya que exigía respeto de cada criatura con la que compartía Hell Creek. También es importante tener en cuenta que no hemos descubierto todo lo que Hell Creek tiene para ofrecer. Entre las rocas yacen tesoros sin excavar, algunos que arrojarán más luz sobre lo que ya sabemos, o algunos que traerán nuevas especies a la mesa por completo. Solo nos queda sentarnos a esperar ese día. Hay muchas razones por las que Hell Creek es una instantánea particularmente interesante en el tiempo para expertos y entusiastas por igual. Pero la pura naturaleza icónica de este sitio de fósiles es lo que realmente atrae a las multitudes. Si quieres ampliar tus conocimientos sobre dinosaurios o incluso sobre la prehistoria en general, Hell Creek es un excelente punto de partida. Sinónimo de la palabra prehistoria o incluso dinosaurio, Hell Creek se ha ganado bien y verdaderamente su estatus como la ubicación de fósiles más famosa del planeta.
Gracias,